Hola chicos, espero que estén muy bien, con toda la energía del mundo. Bienvenidos este año 2021 a su asignatura de lenguaje. En esta oportunidad, este año los voy a acompañar orientándoles el español, ¿cierto? Esta área tan importante para todos que nos ayuda a fortalecer las distintas habilidades, ¿cierto? Tenemos un gran reto para este año, ¿cierto? Es fortalecer en gran medida nuestra literatura. Y qué mejor, muchachos, que comenzar con este tema tan interesante que corresponde a la novela gráfica. Muy bien, entonces me voy a presentar. Mi nombre es Liliana Correa, soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Lengua Castellana y Humanidades. Vamos entonces a iniciar con este tema que corresponde a la novela gráfica. ¿Listo? Bueno. ¿Qué es la novela gráfica? Yo creo que solamente ustedes con escuchar el término ya nosotros pues nos podemos hacer una idea de qué es lo que trata la novela gráfica, ¿cierto? Entonces si nosotros retomamos el término como tal de novela, ¿cierto? Vamos inmediatamente a un texto narrativo, ¿cierto? Que va a ser contado y que dentro de su eje, ¿cierto? Va a tener unas partes fundamentales como un inicio, como un clic más o nudo y como un desenlace, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener una historia, ¿cierto? Planteada y que a su vez esa historia pues está mostrada de una manera distinta. ¿Y en qué forma está puesta o la damos a conocer al lector? Pues en forma gráfica. Entonces, para comprender un poquito más hay que entender que la novela gráfica pues surge más o menos alrededor de los años 70 y su objeto o su fin primordial era como acotar un poco determinadas obras. Y nosotros miramos pues muchas de las novelas que tenemos a nuestro alrededor o que hemos tenido la posibilidad de tener contacto, pues siempre conservan una larga extensión. Y qué bueno entonces que esta novela gráfica pensó en plantear las historias de una manera distinta y diferente. No se trata tampoco de resumir y acotar todo para que solamente nos queden 3 o 4 renglones, no, de eso no se trata, pero sí de buscar que los detalles más importantes en novelas grandes o extensas pues pudieran mostrarse al público y de alguna manera el lector se sintiera un poco más motivado y atrapado por estas series o estas historias. Entonces es importante entender que busca como fin también un entretenimiento popular, porque nosotros muchas veces nos dejamos llevar por lo que observamos, por lo que tenemos a nuestro alrededor. Y cuando a mí me plantean, ¿cierto?, la lectura de una novela en una forma diferente, como a través de una imagen, ¿cierto?, como ustedes pueden ver al fondo tengo la del Principito, entonces en ese momento puede que logre cautivarme más, ¿cierto? Y ese era como el fin principal de este tipo de novela gráfica. Muy bien. Hay que entender algo muy importante y es de pronto un poco la diferencia que nosotros vamos a encontrar entre lo que es una novela gráfica y un cómic como tal, porque a pesar de que nosotros con tan solo ver la imagen de que es una novela gráfica, pues automáticamente intuimos que todo se trata sobre el cómic. Si bien es un recurso que ella utiliza para mostrar, ¿cierto?, cada uno de sus episodios y sus ejes conductuales en la historia, pues también es importante establecer, ¿cierto?, que no es netamente lo que es el cómic. ¿Por qué? Porque el cómic generalmente está hecho para representar situaciones de la vida cotidiana en común, cualquier tipo de situación. Por ejemplo, lo que está pasando con la pandemia o el coronavirus en este momento, podemos plasmarlo a través de un cómic que en tan solo una viñeta o en una, 2 o 3, ¿cierto?, pueda representar el sentimiento y la emoción de lo que estamos percibiendo a través de esa situación que estamos viviendo en este momento. Y a diferencia de la novela, pues la novela se preocupa por algo que es construir una historia y mostrar la historia a lo largo del proceso. Entonces va a ser un poco más extensa, no va a ser tan solo en 3 o 4 viñetas, sino que probablemente, ¿cierto?, va a recurrir a varios episodios que va mostrando a lo largo de un proceso y donde va siguiendo definitivamente esa historia desde el punto inicial hasta que lleguemos a ese final o a ese desenlace que queremos conocer. Entonces, chicos, es importante descubrir que esta novela gráfica pues sí cubre una historia
historia y que además esa historia es ilustrada y que se apoya el cómic para ilustrar esta historia. Entonces, en esa medida, lo que yo les decía, no hay un límite o una longitud que nosotros podamos decir, es que todas las novelas gráficas tienen que tener estos episodios, este tipo de cómics o una cantidad exacta. Por el contrario, a veces nosotros tenemos novelas que realmente requieren mucha extensión porque hay detalles interesantes y el trama, el desarrollo, cada uno de los detalles que vamos desarrollando pues lo requieren. Entonces incluso podemos encontrar novelas gráficas de hasta 50 páginas, como también podemos encontrar novelas gráficas incluso con una menor extensión. Entonces eso es básicamente para que tengamos una idea de que no hay un límite, quizás el que puede definir este límite, pues precisamente se trata del autor, quien es el que está en ese momento, ¿cierto?, construyendo esa situación y esa novela. Entonces, para tener en cuenta importantes características, posee una estructura narrativa, es decir, una novela no es desordenada, o sea, nosotros tenemos que encontrar ese eje y de alguna manera ir llevando, ¿cierto?, toda la historia hasta que el lector pueda comprender cada uno de los episodios. No quiere decir que en la novela gráfica no podamos colocar de pronto esas pistas o algo que nos hacen perder un poco y que nos invitan a leer un poco más a profundidad para descubrir qué es lo que está pasando con la situación en conflicto, sino que por el contrario tenemos que tener la capacidad, ¿cierto?, de construir esta historia pero de una manera ordenada y detallada. Se forma por una sucesión de viñetas. Las viñetas son las que le van diciendo al lector por dónde seguir, es decir, el camino para poder entender y comprender la novela. Y definitivamente pues constituye un relato que se va cobijando de palabras, se va cobijando de una serie de elementos que vamos viendo acá. Entonces, en algunos momentos puede tener texto o no lo puede tener, porque yo puedo colocar dentro de la novela gráfica una viñeta donde definitivamente con la sola imagen puedo mostrar lo que yo quería relatar en esa viñeta. Entonces, eso es supremamente importante. ¿Qué es viñetas? Como para recordar, aunque yo estoy muy segura que ustedes ya lo tienen claro, pero de todas maneras delimitémoslo un poquito más. Cuando nosotros hablamos del cómic como tal, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que utiliza viñetas. ¿Pero qué son las viñetas? Pues estos cuadros que ustedes pueden observar y que definitivamente le dan la orientación para entender como tal esa historia o esa novela gráfica. ¿Listo? Entonces partimos de que vamos a organizarlo por viñetas. Hay un recurso muy importante que utiliza también este tipo de textos narrativos a través del cómic y es precisamente el bocadillo. El bocadillo es este globo donde nosotros colocamos el texto, ¿listo? Y generalmente pues tiene dos partes para que ustedes lo tengan muy en cuenta. La primera parte, que es el globo, que es el que nosotros vemos acá, y el delta, que el delta es la punta que me está orientando cuál es de pronto el personaje que va a hablar en el momento, hacia quién se dirige. Entonces en esa medida, ¿cierto?, nosotros podemos también valernos de este recurso, de este texto, para mostrar varias cosas. En este caso, si ustedes miran este bocadillo, ¿cierto?, es un bocadillo dentro de otro bocadillo. ¿Y qué es lo que está logrando ahí? ¿Qué es lo que yo quisiera plasmar si en este momento tuviera una novela gráfica? Pues que evidentemente, ¿cierto?, hay una pausa que hace el personaje en la conversación. Entonces, notablemente, él dice algo, pero hace esa pausa y vuelve y retoma. Entonces, cuando tú colocas un bocadillo dentro de otro bocadillo, eso es lo que hace ese recurso y te va a ayudar muchísimo. Hay otro muy importante, y es tener en cuenta que si yo de pronto coloco un globo con varios deltas, que deltas es esa puntica que me está indicando, significa que ese texto lo están diciendo varios personajes. Entonces, eso también es importante. La forma de los globos también me indica muchas cosas. Entonces, cuando ustedes también estén ilustrando, construyendo sus propias novelas gráficas y quieran colocar una situación específica, deben también utilizar este lenguaje que muchas personas o el lector va a conocer o va a entender de una manera mucho más dinámica. Entonces, esta que es la normal que nosotros utilizamos y es la conversación donde utilizamos el delta normal,
Aquí tenemos cuando varias personas dicen el mismo texto, entonces colocas el globo con varios deltas que indica que varios personajes están ahí hablando lo mismo. Esta que es en forma de nube y que se coloca una serie de burbujas indica pensamiento. Cuando yo quiero señalar que el personaje no está hablando, sino que está pensando, de utilizar este tipo de globo. Este que utiliza muchas puntas es como para indicar que está gritando, que es fuerte. Entonces, ese de muchas puntas es grito. El puntiagudo, cuando observes ese puntiagudo, generalmente indica susurro. Entonces, es como que está hablando muy suavecito, como que no quiere que lo escuchen, entonces este es de susurro. Este que tú miras acá, que el globo está como deforme, como esto y hay goticas por fuera, pues nos está mostrando que está hablando con llanto o sudor, ¿cierto? Entonces, si yo quiero expresar que está llorando, puedo utilizar este tipo de globo, o por el contrario, que el personaje hizo mucho deporte y está con mucho sudor y así está hablando, entonces de esa forma ustedes lo pueden representar. Hay otro elemento importante y es que utiliza ciertas tipografías. La tipografía se relaciona al tamaño y la forma de la letra. Si ustedes observan esta imagen, aquí tenemos varios tamaños. Un tamaño un poco más grande y un tamaño un poco más pequeño. Eso es lo que busca, llamar la atención, cautivar al lector y profundizar un poco en lo que realmente le está molestando o cómo quiero yo atrapar la atención del lector. Este elemento es muy valiosísimo también para que ustedes utilicen en sus novelas gráficas y son las onomatopeyas. Es esas representaciones de los sonidos o ruidos y que nosotros lo hacemos a través de estas onomatopeyas y inmediatamente el lector, una vez observa esa onomatopeya, puede entender que se produjo un sonido y que efectivamente lo que nosotros queremos con ese sonido, ¿cierto?, es referenciarlo, porque si bien el lector está observando, no puede escuchar, pero si observa esto, inmediatamente traslada su pensamiento y su imaginación a que se ha producido un sonido, en este caso, boom, que es la explosión, y generalmente se representa de esta manera. Hay una serie de símbolos sinestésicos que son esas sensaciones o movimientos que probablemente, pues lo mismo, como el autor no puede entonces estar viéndolo en vivo, en real, pero sí podemos trasladarlo con su imaginación a eso. Y esos movimientos nosotros los podemos hacer a través de diferentes sensaciones que podemos producir en nuestros dibujos. Entonces aquí ustedes pueden notar la diferencia, ¿cierto? Cuando salta, cuando corre, cuando brinca, cuando se desplaza lento. Y yo coloco una serie de líneas, ¿cierto?, que me ayudan a indicar que, por ejemplo, acá está corriendo, ¿cierto? Esas líneas dan mayor expresividad y profundizan y nos ayudan a construir de alguna manera estas novelas gráficas en una forma muy interesante. Hay unos signos icónicos que tú puedes incluir dentro de estas novelas gráficas y precisamente pues son los gestos de los personajes. Entonces este gesto de temor, de miedo, efectivamente lo que conduces a eso. Las metáforas visuales, pues las metáforas visuales son esas representaciones o esos dibujos y que tú le colocas una serie de símbolos y automáticamente nosotros los vemos, ya entendemos la idea de lo que nos quieren decir. Efectivamente, si tú miras esta, metafóricamente te está hablando del amor. En esta nosotros está hablando como cierto de que está estrellado, como que está idealizado, y aquí mira lo que te puede construir a través de esta metáfora visual. Entonces cada una son herramientas importantes para tener en cuenta. Importante, entonces ya vimos la viñeta, ¿cierto?, que es cada cuadro de lo que nosotros tenemos ahí. Hay otro aspecto importante para que ustedes lo referencien también y es el encuadre. El encuadre es la manera en que nosotros queremos que el lector vea, ¿cierto?, o la perspectiva que tenga de nuestro dibujo. Y también para que ustedes también lo propongan dentro de sus novelas gráficas y son los planos. Entonces un plano general cuando yo puedo ver todo lo que está dentro de la imagen, o un plano americano que es el plano que de pronto ya detalla solamente un aspecto específico, como en este caso, por ejemplo, cuando cortamos al personaje de rodillas porque queremos solamente que se vea la parte superior. Hay otro tipo de planos que efectivamente ustedes también pueden utilizar, como el plano medio largo, ¿cierto? Corta el personaje por las caderas, el plano medio lo corta, ¿cierto?, por la cintura, y el plano medio corto lo corta por el pecho.
Esos son recursos extraordinarios para utilizar y valiosísimos para sus trabajos. Entonces, chicos, espero que ustedes puedan aplicar esto de la novela gráfica, sobre todo estos elementos tan